y vivir en verdad, caminando contigo en total unidad. Muy buenas tardes. Qué bendición. Antes de iniciar esta última charla de la tarde, quiero decir que yo me siento lleno de gozo. Estando aquí con ustedes, caminando con ustedes, tengo que decir algo. Yo veo el rostro de Jesús en ustedes. Yo veo cómo el Señor está actuando en sus vidas y créame, yo viajo un poquito, ¿ok? Y yo sé cuando el Señor está moviendo, y el Señor está moviendo aquí en sus corazones, en esta iglesia, no solamente en esta parroquia, pero en toda España. Yo quiero decir y declaro en el nombre del Señor una temporada de bendición para ustedes. Así es que yo sé que ustedes van a ser una gran parte de lo que el Señor quiere hacer aquí en este país, pero no solamente en este país, porque ustedes en este país siempre hacen las cosas grandes. Yo sé que lo que va a pasar aquí va a tener un papel en lo que el Señor está haciendo en todo el mundo. Así es que sueñan grandes, ¿ok? Sueñan grandemente, porque el Señor quiere seguir haciendo lo que Él quiere hacer. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer? Muy buena pregunta. Yo sé que el Señor quiere seguir brindándonos su amor, y su amor es tan poderoso, es una gran bendición, y yo sé que este amor nos va a sanar. Vamos a hablar un poquito sobre este proceso de sanación. Para darles las fuentes de donde estoy sacando la mayoría de esta información, es de un sacerdote que es psicólogo de Roma, Amadeo Cencini, que él tuvo una relación bien cercana con Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, de hecho, tengo entendido, él le encomendó este trabajo de buscar una manera psicológica, de buscar una sanación de tener una vida más íntegra. Y la integración es como la bandera de Amadeo Cencini. Pero vamos a hablar un poquito de esto en textos bíblicos y en nuestra experiencia. Ok. Misericordia. ¿Cómo se dice misericordia en catalán? Qué bueno. Muy bien. Misericordia, una palabra de latín. Miser significa dolor, significa herida, significa una llaga. Cordia significa corazón. O sea, la palabra misericordia viene a raíz de un corazón que está abierto, un corazón que está no roto, sino herido. Nosotros somos perdonados por el Sagrado Corazón de Jesús, que el logo de Corazón Puro es el Sagrado Corazón. Y yo recuerdo cuando la diseñadora me mostró el corazón, yo dije, wow, qué belleza, ¿verdad? Pero le faltó una cosa. ¿Qué le faltó? Esa llaga. Y no se puede ver muy bien, pero le dije que me pusiera una llaga con una gota de sangre que está saliendo. Y yo dije, ¿por qué? Porque sabemos que esto es un proceso de sanación de heridas, y tenemos que ver que Cristo tiene el corazón también herido. No solamente para que nos sentimos mejor, que Él también está herido, pero es a través de su corazón que nosotros recibimos la misericordia
para ser sanados. Misericordia. En la secuencia de Pentecostés, que en como unos 32 días vamos a cantar en la iglesia, tenemos esta frase: la riega en la tierra sequilla, la tierra en sequilla. O sea, de saber que nosotros pasamos por tiempos, por momentos en nuestras vidas cuando sentimos que todo está seco, que estamos viviendo en una aridez que no se puede poner en palabras. Yo recuerdo una muchacha joven que ella estaba discerniendo su vocación, y ella, muy alterada, dijo: ay, padre, póngame en oración, por favor, estoy pasando por una sequía, padre, esta aridez espiritual. Yo dije: ay, mija, calmada. Y yo pensando que, wow, pues ya ha estado en estado por mucho tiempo. Y le pregunté: ¿y por cuánto tiempo has estado así? Por 3 días, padre. Oh, ok. Sosiégase, ok, tranquilo. Everything's gonna be okay. La Madre Teresa de Calcuta, ella también pasó por una aridez espiritual que duró por 50 años. O sea, ella no sintió ninguna consolación espiritual por 50 años. Esto es algo más allá de lo normal. Esto es un fenómeno espiritual, ¿verdad? No debería de ser así. Usualmente nosotros pasamos por unos 2 semanas y estamos muriéndonos. Señor, libérame de esto. Pero hay que reconocer que el Señor quiere derramar su Espíritu Santo. Él quiere ser esta riega en la tierra sequilla. Así es que les voy a invitar, antes de seguir, de orar esta oración al Espíritu Santo. Sí, si quieren quedarse con los cuadernos, está bien, pero es una charla espiritual. Así es que les invito, es una invitación de orar esta oración al Espíritu Santo. Todos juntos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, truena en el duro trabajo, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequilla, sana el corazón del enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Ay, no se puede ver muy bien. Aquí tengo una imagen de el Señor Jesús sanando al hombre ciego. En Juan capítulo 9 escuchamos el signo de la sanación de un hombre ciego desde nacimiento. Y les voy a leer lo que dice la palabra de Juan 9:1 a Juan 9:3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí,
¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto para los discípulos era algo, fuera de serie. Esto era algo como, usualmente la explicación de algún mal era, porque él pecó, o si él no pecó, alguien en su familia pecó. Claro, hay que reconocer que sí existen heridas intergeneracionales, eso sí es de verdad, pero aún así, yo pienso que el Señor nos estaba enseñando a todos algo muy importante. Muchas veces nosotros buscamos culpar a alguien o a nosotros mismos por el mal que nos ha pasado. Es natural y tal vez es parte del proceso, ok. Pero el Señor nos estaba enseñando algo más allá de culpabilidad. Él nos estaba enseñando de que cualquier cosa que nos pasa siempre puede ser para que la gloria del Señor, las obras de Dios se manifiesten a través de eso, de la ceguera, de la falta de un padre en el hogar, de una adicción, de alguna dependencia, de alguna herida, de alguna cosa, de alguna debilidad, de cualquier cosa. Todo puede ser glorificado en el Señor. Y eso es lo que Él quiere hacer con tus heridas. Esto no es magia. Esto no es un remedio. Nosotros los latinoamericanos, esa superstición todavía existe y abunda, ¿verdad? La gente va con doña fulana, ¿verdad? O con don no sé quién, y le dicen no sé qué, le sacan ramas, ¿verdad? Les hacen limpiezas, le sacan el huevo, ¿verdad? Por los mexicanos eso. Y le gritan, y sale, y le pagan dinero por eso. No le entiendo. Pero pensamos que esa magia nos van a ayudar. Pero nosotros los sofisticados también tenemos nuestra magia, ¿verdad? Pagamos no sé cuántos euros a los psicólogos para que nos dicen lo que ya sabemos y para sentirnos un poco mejor subimos a una montaña o hacemos algún logro o construimos algún edificio tratando de lidiar con algo cuando el Señor se quiere glorificar de esa herida. Esto es parte de nuestra vida. Esto es parte de lo que el Señor quiere hacer esta noche. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios quiere hacer algo aquí. Espero que ustedes pueden caminar con Él en estos pasos que ahora les voy a mostrar. Reconoce raíces. ¿Cuál es la raíz de lo que estás viviendo? En Juan 9:3, el Señor dijo: todo esto está pasando para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Cuáles son las cosas que te hacen caer? ¿Cuáles son las raíces que te llevan a la tentación de las cuales debes deshacerte? ¿Cuáles son las situaciones que te llevan así al pecado? Tal vez esto se parece súper obvio, pero no es tan obvio. Muchas veces hacemos lo que hacemos y ni sabemos por qué lo hacemos, pero si tomamos un paso atrás y si nos ponemos a pensar, ¿y por qué hice lo que hice? ¿Por qué sentí una tentación a hacer tal cosa en ese momento, cuando yo no quería hacer eso? Y si uno se pone a reflejar, uno usualmente va a ver una herida. Muchas veces la gente me dice: ay, padre, es que yo tengo un genio. Así, ok, muy interesante. ¿Y por qué? Ay, porque yo soy latina. Ok, eres latina.
Pero eso quiere decir que siempre vas a tener un genio, siempre te vas a enojar cuando la gente dice, es que nosotros tenemos sangre caliente. Ok. Bueno, pues si hemos recibido ese regalo por nuestra naturaleza, eso no quiere decir que nos va a llevar al pecado. Si es parte de nuestra naturaleza, entonces debería de tener un lugar en el reino del Señor. No es de separarnos, ¿verdad?, del Señor. ¿Cuáles son las raíces? ¿Por qué te enojaste? En este caso, la mujer me dijo, es porque cuando mi esposo me dice algo, eso me hace pensar en mi papá. Ah, ok. ¿Y qué hizo tu papá? Es que mi papá, él nunca estuvo, él siempre estaba borracho y era un hombre, cuando se emborrachaba siempre era muy amoroso, pero cuando estaba sobrio no hacía nada, no decía nada. Ah, ok, bueno, pues eso parece que eso necesita oración y ayuda. Ok, ¿cómo podemos hablar un poquito más de esto? Tu papá ya no está allí, pero sigue siendo como en inglés se dice triggers, ¿verdad? Cosas que nos llevan hacia ese pecado, nos inspiran, ¿verdad? No inspiran, sino nos causan esas emociones, reaccionamos, ¿verdad? Y hay que reconocer que el Señor siempre nos da la gracia de responder bien. Les voy a confesar algo. Estamos grabando esto. Esta es una confesión. Yo celebré misa hace unos, 2 o 3 semanas en una parroquia. Y como muchas veces estoy de viaje, cuando las señoras de esta parroquia se dan cuenta que ya no estoy de viaje, ellos como, no sé si lo coordinan o no sé, pero siempre descienden sobre el convento, tocan la puerta y dicen, ¿está el padre Agustino? Y los frailes dicen, sí, él está aquí. Y yo paso todo el día hablando con estas lindas señoras, lindas hijas de Dios. Y bueno, pues después de hablar con unos 3 o 4 en una mañana, me tocó una reunión con los frailes. Y estando en la reunión, alguien tocó la puerta. ¡Ding, no! Yo dije, ¡ay, no, por favor! Esa fue mi reacción. Y todos los frailes me estaban viendo así como, ¿qué te pasa? Y yo los miré y dije, ¡ay, perdóname, hermanos! Mi reacción no fue tan sagrado. Y un fraile, un hermano lego, hermano consagrado, respondió, no, padre, nuestras reacciones usualmente no son santos, pero nuestras respuestas deberían de ser. Y yo dije, amén. Amén. Es que es cierto. Muchas veces mi reacción es, ay, que te vi, pero yo no respondo de esa manera. Mi reacción es algo que surge y es una combinación, como dicen los colombianos, un sancocho de varias cosas. Pero yo soy un hombre cristiano, sacerdote incluso, y yo reconozco la gracia que está obrando en mí. Y yo puedo responder de otra manera. Pero ocupa su práctica, Reconoce raíces. Sanación pascual. Sanación como proceso de integración. Qué lindo que estamos hablando de esto en el octavo de Pascua. Hoy es Pascua, ¿verdad? Como la iglesia siempre lo ha visto de esa manera. Sanación como un proceso de integración se distingue a otros procesos de sanación de esta forma. Creemos que Jesucristo murió en la cruz para redimir nuestros pecados. Creemos que todo el pecado del mundo Jesús lo llevó a la cruz. Él murió, Él descendió
a los muertos y resucitó al tercer día. Amén. ¿Eso es lo que creemos? Proceso de integración quiere decir que yo tengo que aprender cómo recordar. O sea, una trauma. Un niño que su papá le golpeaba sin razón, y el pobre niño de como 7 años, si el niño fallaba en algo, paz, ¿verdad? Unos golpes. Ese trauma, ¿verdad? El niño lo recuerda como algo muy doloroso. Claro, porque fue muy doloroso. Este proceso de integración es de aprender cómo recordar esa trauma, pero ahora desde la perspectiva de Jesucristo. Porque si es cierto que Jesucristo murió por todos los pecados, eso quiere decir que ese pecado que ese padre cometió con su hijo estaba allí en la cruz. Como la cruz de San Juan de la Cruz. La perspectiva de Dios viendo a todo el mundo. Dios estaba allí cuando ese niño estaba recibiendo sus golpes. Y ese niño, ¿verdad? Si él no inicia un proceso de sanación, ¿qué va a pasar? Pues todo lo que hablamos en la tarde. Enojo, inmadurez, dependencia, lo que sea. Pero si él aprende a recordar a ese trauma en el Señor, entonces él va a ver muchas cosas. Sí, mi papá me golpeó, pero yo lo puedo ver que ese enojo que mi papá sintió fue el raíz porque cuando él era niño, él no tenía papá y tenía que trabajar duro para proveer porque se creó en mucha pobreza. Y esa pobreza fue muy duro porque nadie le daba oportunidad. Y eso como le dio amargura en su corazón. Y poco a poco este niño puede ver las cosas según la perspectiva más amplia. Yo no puedo decir desde la perspectiva de Dios, porque ¿quién puede ver desde esa perspectiva? Pero le da como un vistazo mucho más amplio, y eso le ayuda a perdonar a su papá y de tener un corazón mucho más grande, de ver el papel de un padre como algo muy importante, de proteger más, de sentir que él, pues como padre ahora va a amar a sus hijos, como él les va a mostrar ternura de una manera íntegra. Y si querían saber por qué conozco mucho de este asunto, es porque ese niño soy yo. De ver las cosas desde esa perspectiva es de aprender cómo recordar, de tener una memoria pascual. Ok. Proceso de la integración pues asume aún nuevos significados y quiere decir aprender a recordar, hacer vivir y revivir el propio pasado. Pero cuidado, decidir dar un significado a la propia historia con libertad y responsabilidad, eventualmente rescatar y sanar el propio pasado. Tengo que decir que las cosas pequeñas uno lo puede hacer en su propia meditación, pero algunas traumas bien profundas necesitan una guía espiritual. Necesitas alguien que sabe de esto, ¿verdad? Un sacerdote bastante preparado, porque sí,
sí hay ciertos casos que uno no puede hacerlo solo. De vivir, hacer vivir y revivir, quiere decir esto. De no solamente recordar lo que pasó, no es una manera errónea de quedarse en un ciclo vicioso o de amargarse más por lo que te pasó. Es de vivirlo, o sea, recordarlo y revivirlo, introduciendo al Señor Jesús en esa memoria. O sea, si algo te pasó, muchas veces la pregunta es, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Dios estaba allí, porque Él cargó todos los pecados del mundo. Y Él estaba allí, siendo crucificado en el pecado. Por así explicarlo, ¿verdad? Claro que la crucificación es un evento y pasó una vez. Pero en la misa, ¿verdad?, decimos que ese ofrecimiento del Señor en la cruz se hace presente en cada misa. Este proceso es de reconocer dónde lo que te pasó está en la cruz. En Colosenses 1:24, San Pablo dice que le da gozo unir sus sufrimientos a lo que le falta a los sufrimientos de la cruz. ¿What? ¿Algo le falta al sacrificio de Jesús? Imposible. E incluso nuestros hermanos separados, los evangélicos, luchan mucho con este versículo. ¿Qué significa? Que sí, le hace falta algo a los sacrificios del Señor. Le hace falta que tú pongas tus propios sacrificios allí en la cruz. Que unes con todos los santos tus dolores, tus pecados, tus memorias, tus traumas hacia la cruz. Y cuando pongas tus dolores en la cruz, ellos cogen un sentido mucho más profundo. En el Antiguo Testamento, Moisés le pegó una piedra y brotó agua, ¿verdad? Pero dice la palabra que ellos no podían tomarlo porque estaba amargo. No sé si ustedes han tomado agua amarga. A mí me tocó una vez en Honduras, ese bello país de Honduras. Pero déjame decirles, yo me enfermé, pero horriblemente. No voy a entrar en detalles. Cuando uno toma esa agua amarga, todo tu estómago, perdí como 10 libras. Anyway, la palabra dice que Moisés tomó una rama y lo puso en el agua. Los padres de la iglesia dicen que esa rama de ese árbol significa la cruz, que el pecado es amargo, pero a través de la cruz esas amarguras se vuelven en algo dulce, dulce en el sentido de que es redentivo. O sea, esto se puede redimir, esto se puede transformar. Juan Pablo II, en Dolores Salvificis Dolores, el significado del sufrimiento humano para los cristianos, él dice que el Señor está esperando que tú unes esos dolores hacia la cruz. ¿Cómo? La integración es ese proceso de aprendizaje a través del cual el creyente recoge toda su historia para comprender en ella la acción formada de Dios. Dios no desea el mal, Dios no hace el mal, pero a consecuencia de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, el mal ha entrado al mundo. Y a través de la cruz Él no la quitó, o sea, Él no removió el mal del mundo, sino ahora es redentivo. Él es el único que puede sacar algún bien de un mal. Él es el único.
La integración es a veces evidente y otras veces oculta, pero siempre presente en todos los acontecimientos y confiada a la libertad y responsabilidad del hombre como un don perpetuamente activo que puede ser aceptado y en cierto modo recuperado en cualquier momento de la existencia. Es decir, muchas veces yo no voy a tener algo que es obvio, ¿verdad?, que se tiene que sanar, pero si estoy viviendo de una manera íntegra, cuando cosas suceden, no voy a perder mi paz, porque yo sé quién soy en el Señor. Yo sé quién soy en el Señor. Cuando me tocó una vez rezar enfrente de una clínica donde hacen abortos, nosotros éramos una presencia pacífica, una presencia que estábamos orando, ¿verdad? Algunas de las personas que estaban en la clínica nos empezaron a decir cosas muy feas, pero muy feas. Y yo, años, ¿verdad?, de oración, años de estar rezando la Santa Misa todos los días, años de tener todos los días una hora santa. Adivina cómo respondí a estos insultos. Se me salió el mexicano. Y después de eso yo dije, ¿por qué respondí de esa manera? Sí, lo que estaban diciendo era rete mal, horriblemente. Estaban insultando a todos, no solamente a mi persona, a mi familia, a mi madre, pero a la iglesia, al sacerdocio, especialmente al sacerdocio. Y yo me sentí ofendido. Y yo respondí para proteger la dignidad de la iglesia. Pero en verdad, ¿qué estaba haciendo? Yo me estaba protegiendo a mí mismo. Y ahora pienso que he mejorado un poco mi respuesta. De cuando la gente me insulte, y en estos días, ¿verdad?, he recibido algunos insultos, especialmente con todo lo que está pasando en la iglesia hoy en día, con los escándalos. Yo lo he recibido y no me ha quitado la paz. Porque yo sé quién soy. Yo sé que yo, de una forma, tengo que ayudar en la recuperación de la dignidad de la iglesia. Y yo veo la redención aún en estos insultos. Pero créame que no fue fácil llegar a ese punto. Pero esa es la integración. El propósito es la persona no simplemente es espectador, consumidor de la misma, sino quien se siente llamado por la vida y particularmente por la llamada que viene del otro, del tú, del rostro humano conectado con el rostro divino, del rostro dramático del crucificado y resucitado. Para usar un término que usa Papa Francisco, es de convertirnos en protagonistas. Muchas veces nosotros estamos recibiendo todo, ¿verdad? Somos pasivos, entre comillas, a lo que está pasando en la vida. Ser sanado de esta forma es de levantarnos donde estamos sentados y de subir al escenario y de llenar nuestro papel en este gran drama de la salvación del mundo. Es decir, es de ser quienes somos. Es de reconocer nuestra historia y de entrar en este proceso, de perdonar con libertad a los que nos han ofendido, de recordar las cosas no solamente con la perspectiva de dolor o de un niño herido, pero de ser adultos en el Señor,
Como dice San Pablo, cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que soy hombre he dejado esas cosas atrás. De ser maduro, de tener una memoria pascual, se trata de poner nuestra existencia en términos del sacrificio de Jesús, sobre todo contando con el mal con una cierta negatividad más o menos sufrida. No se trata de cambiar inmediatamente la manera de considerar estos fragmentos de historia quizás padecida, pero con el propósito de comenzar a vislumbrar el misterio detrás o dentro de la herida humana. Es decir, que nosotros estamos poniendo nuestra memoria en todo el triduo pascual, de ofrecer con el Señor cuando Él ofreció en la última cena, de ofrecer nuestras vidas, de ofrecer lo que pasó, de ofrecer ese trauma y de saber que el Señor nos va a limpiar, como limpió los pies, como lavó los pies de los apóstoles. Él también nos va a lavar y Él pasando por esas traumas, esas veces que nosotros le hemos negado como Pedro, estamos caminando con el Señor como protagonistas en esta historia, pero ofreciendo todo lo que pasó, de sentir tal vez que tenemos que rechazarlo porque no sabemos cómo hacerlo como Pedro, de acercarnos a Él como María Magdalena, o sea, de entrar en este drama de la Pascua y de dejar que el Señor une a su cruz esa herida, o sea, ese trauma, esa memoria, un abuso sexual, uno que nunca tuvo sus padres allí, una persona abandonada, una mujer que le hicieron bullying, ¿verdad? Cualquier cosa, de dejar que eso se une en la cruz y vea cómo el Señor lo va a tomar, va a entregar su vida. Y luego el Señor descendió a los muertos, dejar que esa memoria desciende hacia los muertos para resucitar el tercer día. Dejar que esta memoria pase por ese proceso no es nada fácil, pero les invito que tomen el primer paso. Invita a Cristo que sane esa raíz para la gloria de Dios. Recuerda la situación en un contexto del misterio pascual. Invita a Jesús que entre en esa situación en tu vida. Escribe tu experiencia con Cristo. O sea, muchas veces en un diario las personas recuerdan lo que les pasó y luego después recuerden lo que les pasó ahora con Jesús en la situación. Y es sorprendente como cuando uno está escribiendo muchas cosas se le vienen, ¿verdad? Es solamente una forma de buscar esa sanación. Otra forma es de ver toda su vida como una historia de salvación. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? 150, ¿verdad? Tal vez esto es un error, ¿verdad? No lo es. Porque yo quiero que ustedes escriben, esa es una sugerencia, escriben otro salmo, Salmo 151. ¿Por qué? Porque la mayoría de los salmos son lamentos. O sea, están diciendo, Señor, ¿dónde estás? O sea, estamos aquí, te hemos fallado, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde estás? ¿Por qué nos han hecho estas cosas? O sea, empieza con una invocación y luego en medio del salmo es decir todo lo que les ha pasado, pero siempre terminan reconociendo que el Señor los va a redimir. El Señor se va a recordar de su pueblo. Siempre terminan de esa manera. Así es que esta tarea es de escribir un Salmo 151. Decir, Señor, yo estoy aquí, yo sé que yo soy tu hijo, pero Señor,
he tenido que caminar por valles oscuras y he tenido que vivir tal cosa. Sentí que me abandonaste, pero yo sé que no me abandonaste. Sentí que yo estaba solo, pero yo sé que no estaba solo. También pasé por esta otra cosa, ¿verdad? Y uno por uno describir todo lo que han vivido. Y al final decir, pero tú siempre estuviste conmigo. Tú nunca me dejaste huérfano. Yo siempre te tenía a mi lado. Y esto es como algo muy sanador. Esto te ayuda a ver cómo el Señor ha estado presente en todo. Ahora, les quiero invitar a orar una oración de perdón. Uno de los primeros pasos de perdonar, de sanación, es perdonar. O sea, el perdón tiene que ser parte en su propia sanación. Esto se trata más de vivir bien con el Señor que perdonar a una persona, porque muchas veces me dicen, es que la persona no merece ser perdonado. Pues nadie merece, ¿verdad? Pero el Señor aún así nos perdona. No sé si es posible, para los que quieren orar esta oración, si se pueden poner de pie. Yo no sé si se puede ahora apagar estas luces para que se pueda ver mejor. Esta es una invitación, no es necesario. Para tener esta sanación estamos como diciendo, mira, yo no quiero nada que ver con cosas malas. Yo no quiero nada que ver con el enemigo, pero incluso las consecuencias de muchas cosas han dejado huellas en nuestros corazones. Y queremos tomar autoridad y decir, mira, yo pertenezco al reino de Dios. Y estas cosas que tal vez no son del reino de Dios, que se quitan de mi lado, porque yo pertenezco a Cristo. Amén. Amén. Todos juntos. Yo, Padre Agustino Miguel Torres, en el nombre de Jesucristo, de manera personal y a nombre de mis antepasados, renuncio a Satanás. En el nombre de Jesús, renuncio a la soberbia, orgullo, prepotencia, manipulación, tenacidad y humillación. En el nombre de Jesús renuncio a la blasfemia y sacrilegio. En el nombre de Jesús renuncio el egoísmo, egocentrismo y idolatría. En el nombre de Jesús renuncio al odio, rencor, resentimiento, deseos de venganza, maldición y mal deseo. En el nombre de Jesús renuncio al asesinato, suicidio, autoinducido, violencia, torturas, persecución y violación. En el nombre de Jesús renuncio a la mentira, calumnia, engaño, traición e injusticia. En el nombre de Jesús renuncio a la lujuria, adulterio, fornicación, homosexualidad, bisexualidad, bestialismo, incesto, prostitución, seducción, promiscuidad, masturbación y pornografía. En el nombre de Jesús renuncio al robo, fraude, codicia, avaricia, materialismo, vanidad, soborno, despojo y enriquecimiento ilícito. En el nombre de Jesús
renuncio al alcoholismo, drogadicción, nicotilismo, gula, juegos y todas las adicciones. En el nombre de Jesús renuncio a la brujería, ocultismo, satanismo, magia, santería, hechicería, vudú y a todo grupo de veneración de los demonios. En el nombre de Jesús renuncio a todo el pacto, reto, sello, alianza, consagración al demonio, a conjuros, perjuros, maleficios e invocaciones diabólicas. En el nombre de Jesús renuncio al chamanismo, espiritismo, espiritualismo, masonería, filosofía rosacruz y toda secta o sociedad secreta. En el nombre de Jesús renuncio a todos los juegos de mediunidad, a la ouija, control mental, manejo del péndulo o los otros instrumentos ocultos. En el nombre de Jesús renuncio a toda clase de En el nombre de Jesús renuncio a toda comida, bebida, perfumes y baños mezclados con brujería. En el nombre de Jesús renuncio a todo encantamiento, invocación y organización de muertos u otros seres espirituales. En el nombre de Jesús renuncio a toda clase de adivinación, sortilegio, lectura de cartas, astrología y horóscopos. En el nombre de Jesús renuncio a la nueva era, creencia en la reencarnación, esoterismo, meditación trascendental, operaciones espirituales, hipnotismo y a todo acto de curanderismo con fines mágicos. En el nombre de Jesús renuncio a los errores de los mormones, los testigos de Jehová, los que siento en gracia, los hombres y mujeres de negocio, todos los errores de la fe cristiana y todo lo que divide la Iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús renuncio a todas las prácticas que haya hecho yo o hayan sido hechas por otras personas en mi nombre para obtener poderes, dinero, éxito, buena suerte, pretender saber el futuro, para conseguir el amor, la salud o tener dominio y control sobre personas, objetos, animales, lugares, espíritus y fuerzas de la naturaleza. En el nombre de Jesús renuncio a todos los dones y poderes ocultos y espirituales que no son de Dios, que haya recibido de mi familia o de otras personas. De Satanás y todos los demonios, líbrame Jesús. De las personas malvadas, líbrame Jesús. De las ataduras del mal y las ataduras de las personas malvadas, líbrame Jesús. De la angustia, terror, ansiedad y miedo, líbrame Jesús. De la tristeza, depresión y oscuridad, líbrame Jesús. De la obsesión, adicción, malas inclinaciones y toda esclavitud, líbrame Jesús. De la rabia, deseos de venganza y falta de perdón, líbrame Jesús. De las consecuencias de los pecados de mis antepasados, líbrame Jesús. De las consecuencias de mis propios pecados, líbrame Jesús. De la condenación eterna, líbrame Jesús. En el nombre de Jesús renuncio, rompo y purifico los efectos de cualquier práctica contraria al compromiso sanguíneo a través del bautismo, de la fidelidad a Cristo